Señor bendiga a la iglesia. Dios te bendiga. Estemos de pie un momento para leer la Sagrada Escritura. Gracias, Señor. Vamos a leer en el libro de Judas. El penúltimo libro de la Sagrada Escritura. Un solo capítulo. Vamos a leer del versículo 3 hasta el 16. Gracias, Señor. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así vamos a leer la Biblia. Yo leo un versículo y usted lee el siguiente, del 3 hasta el 16. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Todo el 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, y la boca habla cosas infladas, hablando a las personas para sacar provecho. Pueden sentarse. La vida que el Señor nos ha dado no solamente es comida, bebida, trabajo, sueño. La vida que el Señor nos ha dado también tiene una franja, un área que es eterna. Entonces, a veces el diario vivir nos hace perder de vista el grande propósito, el propósito de propósitos que la salvación en Cristo tiene para nosotros. Y tenemos que hacer el esfuerzo como hijos de Dios, como cristianos evangélicos, como creyentes de Cristo Jesús. El esfuerzo va encaminado a
Procurar que nada de lo que nos rodee, que nada de lo que hagamos, que nada de lo que el Señor nos permita llevar a cabo nos impida perder de vista la meta de metas. A la verdad, la vida que tenemos en esta tierra es muy corta y también frágil. Si el Señor no mete la mano, cualquier enfermedad, cualquier accidente, cualquier fenómeno natural nos puede quitar la vida por cualquier asunto. Ir a un quirófano para una operación y resultar siendo infectado por una bacteria alojada en ese quirófano. Ir al médico con una enfermedad y recetarnos una medicina a la cual somos alérgicos y al consumirla podríamos morir. Embarcarse en un bus y que haya un accidente y si Dios lo permite, nos vamos de esta vida, nos vamos de esta tierra. Eso no es ser negativo, eso es ser realista. Yo no puedo perder de vista que mi vida es bien corta comparada con lo que es la eternidad. El promedio de vida del hombre latinoamericano es 70 años. ¿Qué son 70 años comparados con la eternidad? Y siendo hiperbólicos, digamos entonces que podemos vivir 120 años mínimo cada uno de nosotros. Y luego la misma pregunta surge, que son 120 años de vida comparados con la eternidad que nos espera. ¿Qué debo hacer entonces? Vivir la vida, porque el Señor me dio la vida con un propósito. Me dio la vida a través de mis padres. Y en esta tierra me ha permitido muchas cosas y a ti te permite otras tantas. A mí me permitió estudiar, a mí me permitió ir a la universidad, a mí me ha permitido laborar secularmente, a mí me ha permitido ser esposo y ser padre, ser abuelo, a mí me ha permitido estar en el ministerio pastoral, a mí me ha permitido muchas cosas, a usted también, querido hermano en Cristo Jesús, el Señor te ha permitido muchas cosas, Él las ha permitido. En cuanto a las cosas que a mí me permite vivir en la tierra, yo debo ser un fiel mayordomo. El cristiano evangélico con respecto al Señor, ¿qué es a la larga? Es un sacerdote, porque el Señor lo ha llamado a predicar la palabra, a anunciar el evangelio de Jesucristo. Y en ese sentido, cada uno de nosotros somos sacerdotes en cuanto a Dios se refiere. Es decir, el mensaje emancipador, libertador del evangelio, lo traemos a los hombres y a estos lo traemos a los pies de Cristo. Somos reconciliadores, pacificadores, que es una bienaventuranza. También somos mayordomos de todos los bienes que en esta tierra Él nos da, somos mayordomos. Tendré que responder por todo aquello que me ha sido dado en el plano secular, familiar, eclesiástico. Por todo eso, que es mi mayordomía, yo debo responder. No olvidemos la exhortación que se nos dirige a nosotros como iglesia por parte de la Sagrada Escritura. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dar cuenta. Enfatizo que lo que a mí me toca hacer en esta vida, que Dios me lo permite, me toca hacerlo. Debo hacerlo, debo llevarlo a cabo. Debo trabajar para proveer para mi familia. El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y yo sé que no solamente se provee para la familia dinero, pan en general, sino también cuidado, respeto, tolerancia y otros valores que parece que la sociedad contemporánea ha perdido o ha menoscabado o ha soslayado, ha echado a la basura. Enfatizo entonces que lo que te toca a ti hacer en esta vida es una labor que Dios te permite. Es una labor que Dios me permite. Y en estas cosas también hay que responder ante el Señor. Hay que dar cuenta de lo que hemos hecho, de lo que hemos dicho,
aún de lo que no hemos dicho y por supuesto aún de lo que no hemos hecho. De todo eso hay que dar cuenta al Señor. Absolutamente de todo. A partir del momento de nuestra legítima conversión a Jesucristo, aparte del libro de la vida o libro de Jehová o libro de Dios, como quiera denominarlo, a partir de ese momento nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Pero a partir de nuestra conversión al Señor se abre un libro con nuestro propio nombre, el libro de las obras del creyente, y cada libro tiene un nombre: el nombre de las obras de Wilfrido, el nombre de las obras de Eder, el nombre de las obras de Dagoberto, y así sucesivamente. Y a partir del momento, no del nacimiento, sino del momento de nuestra conversión al Señor Jesucristo, allí se va escribiendo, se ha estado escribiendo y se sigue escribiendo una historia. Esa historia corresponde a tus obras, en su conjunto, obras, acciones, hechos que tienen que hablar de la fe que en nosotros ya se manifestó. Porque sin fe nunca pudimos haber llegado a los pies de Cristo. De hecho, nuestra conversión fue debida al Señor, no a nosotros. Lo único que hicimos nosotros fue decir sí. Sí, Señor, soy pecador. Sí, Señor, me arrepiento, y aceptar a Cristo. Pero el grande paso lo dio Dios hacia nosotros en la persona del Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Y lo que quiero decir es, como el predicador, como el autor del libro de Eclesiastés, ¿cuál es el bien del hombre bajo el sol? El fruto de su trabajo y temer a Jehová. Pero el trabajo pasará y tus ocupaciones cesarán. Tus negocios llegarán a un término y tu vida no irá más allá de lo que el Señor determine. Todo lo que yo hago en esta tierra tendrá fin. Terminará, acabará. Empieza en esta tierra y acaba en esta tierra. Aún la vida nuestra, la vida física, la vida anímica, la vida corporal, ha de cesar. Yo sé que a usted no le gusta mucho que le hablen de muerte, pero el Evangelio habla de muerte y de vida. Porque el Evangelio es muerte y es vida. Muerte para aquel que lo rechaza y lo ignora, y vida para aquel que oyéndolo lo acepta y vive de conformidad con la palabra de Dios. Todo lo que el Señor nos ha dado en la tierra es de bendición porque viene de Dios. Él nos lo ha dado. Hay que decir gracias, Señor, por el trabajo, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por todo. Pero todo lo que en esta vida hemos recibido llegará a su fin. Por eso decía al comienzo, el hombre no solamente es todo lo que tiene que ver con el diario vivir. Hay algo que va más allá. Ocurre que el diario vivir, mis ocupaciones, lo que me ocupa, lo que me afana, lo que roba tiempo de mi vida, lo que trae a veces ansiedad, angustia, agonía o estrés, como se denomina hoy en día, todo eso llevará al hombre descuidado, perezoso, a olvidar su relación con Dios. Y entonces para ti, cristiano evangélico, y para mí, cristiano evangélico, es un deber colocar al Señor en primera instancia. La prioridad nuestra se llama Jesucristo el Señor. Y si Cristo no es nuestra prioridad, la pregunta es, ¿qué o quién es entonces nuestra prioridad? Hagamos lo uno, es decir, estar en los asuntos que el Señor nos permite en esta vida, en esta tierra, sin dejar de hacer lo otro. Y lo otro es nuestra comunión, relación, amistad, coinonía con aquel que nos dio la vida a través de nuestros padres. Y estando vivos físicamente, pero muertos a Él, Él nos hizo nacer de nuevo por su voluntad. Hacerlo uno.
y que lo uno que es lo que me ocupa, lo diario, lo humano, no haga posible que de mí se borre lo eterno. Habiendo dicho esto, hay algo más que debo añadir. En algún momento en tu vida, desde que te convertiste al Señor, usted se ha sentado o se ha acostado o ha caminado y ha empezado a meditar en la eternidad en Cristo. Porque hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, predicamos, leemos, meditamos acerca de los hechos de la vida eterna. Sin embargo, a veces lo hacemos de tal manera que parece algo intangible, algo muy alejado de nuestra vida. Siendo la vida corta y frágil, en cualquier momento podemos perecer. ¿Y qué queda entonces? El funeral, ir al sepelio, presentar condolencias a los familiares del muertito, llorar con ellos, entristecerlos hasta la muerte y regresar a la casa. Eso es todo. Si yo no medito en los hechos de mi vida y no pienso en la vida eterna, ¿qué clase de cristiano soy yo entonces? Si yo no espero el advenimiento segundo de Jesucristo en el movimiento llamado rapto, ¿qué clase de cristiano evangélico soy yo? ¿Qué clase de creyente soy yo? ¿Qué clase de miembro de la iglesia de Jesucristo soy yo que no espero a mi Señor, que no pienso en las cosas de mi Señor? Y la iglesia cristiana evangélica en general se debate y va a extremos, cuando el Señor a mí no me ha llamado a ningún extremo. Me ha llamado a pensar en lo uno y meditar en lo otro. Y hay quienes se van al extremo de lo material. Acumular, 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 acumular. Nunca pensando que eso va a llegar a un fin. Y hay otros como la iglesia, como los miembros de la iglesia de Tesalónica, en segunda de Tesalonicenses, que habiendo oído hablar al apóstol Pablo acerca de la vida eterna, del segundo advenimiento de Cristo, abandonaron sus labores, abandonaron sus deberes y andaban perezosos, holgazanes, pensando en la venida del Señor. Ya el Señor viene pronto, viene pronto. He ahí otro extremo. ¿Qué haré yo entonces? ¿Qué me pide el Espíritu Santo? ¿Qué me enseña a mí el Espíritu Santo? ¿Qué me enseña la Biblia? ¿Qué debo hacer yo? Hacer lo uno, que es lo que me toca, me toca. Mañana me toca madrugar para trabajar. Lo que me toca, me toca. Me toca levantarme, me toca acostarme, me toca comer. Me toca enseñar, me toca ir a la luz del Atlántico, me toca ir al Colombo americano, me toca regresar a mi casa. Lo que me toca, me toca. Nadie en este universo me puede reemplazar en las labores que el Señor a mí me ha permitido, en mis labores, en mis trabajos. Pero no puedo dejar que eso domine mi vida hasta tal punto que me olvido de Jesucristo y de la vida eterna. Haré lo uno sin dejar de hacer lo otro. Seré responsable, seguiré siendo responsable, seguiré predicando la palabra, seguiré trabajando, pero no dejaré de pensar en la vida eterna. No dejaré de pensar en la vida eterna. Hermano, denle un aplauso al Señor que viene pronto. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Me dan permiso para seguir predicando? Pero présteme atención. No se me distraiga. La vida eterna. Mueres y vas a un estado eterno donde no hay dolor. Ese es el supremo llamamiento. Ese es el galardón de galardones. ¿Qué es mejor que la pensión aquí? ¿Qué es mejor que la comodidad de nuestra cama? ¿Qué es mejor que las 4 puertas que tenemos? Porque todo eso tiene un valor. El libro de Eclesiastés me enseña que todo en esta vida, en esta tierra, tiene un valor. El valor del carro es el valor de la eternidad. El valor del apartamento tiene el mismo valor de la eternidad. El valor de la casa que tenemos, de la finca o de lo que tengamos materialmente hablando, ¿es el mismo valor de la vida eterna? No, no lo es.
No puedo negar que los zapatos que llevo calzados tienen un valor y tienen un propósito y tienen un oficio, tienen un propósito. No puedo negar que la chaqueta que tengo puesta tiene un valor y tiene un precio y tiene un propósito, tiene un oficio en mi vida. ¿Y qué de la vida eterna a la cual Jesucristo el Señor me ha llamado? Voy a dar un ejemplo que a lo mejor a usted no le va a gustar. Esposo y esposas peleándose y peleando por tonterías, por vanidades, por cosas que realmente ni quitan ni ponen. Cosas baladíes, tontas. Y el Señor permite que uno de los dos muera. Inesperadamente murió. Entonces uno la ve a ella en el funeral, en la casa mortuoria, llorando amargamente porque en vida no apreció lo que Dios le puso al lado en forma de esposo. Allí es cuando ella va a entender nítidamente que se equivocó en su proceder, que enfatizó más lo uno que lo otro, que no vivió una vida equilibrada en el poder del Espíritu Santo, que se equivocó. O cuando los padres y los hijos pelean y hay una incomprensión terrible por la postura radical machista de uno de ellos, papá o mamá, y la terquedad, la hostilidad del hijo con respecto a los padres, y mueren los padres y vienen los hijos y las hijas a lamentarse. ¿Ya de qué se vas a lamentar si en la vida no los honraste? Lo vas a honrar después de la muerte. Alabados al Señor. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea el Dios Todopoderoso. La vida eterna. Cuando estábamos cantando, yo tengo la costumbre de sentarme allá. Allá estaba sentadito y me llamaron la atención sobre algo. ¡Qué bendición! Algunos no estaban cantando, algunos tenían la cabeza no sé dónde, no estaban aquí, físicamente aquí, pero mentalmente, anímicamente no sé dónde. En todo caso, el Señor me llamaba la atención acerca de los hechos de la vida eterna. Me decía, todo pasa, todo va a pasar. Esto es necesario hacerlo, pero todo pasará. ¿Y a dónde nos quiere llevar, conducir el Dios Todopoderoso? Así que viviré la vida mía de tal manera que no puedo soslayar, menospreciar, menoscabar, no tener en cuenta la palabra de Dios y las cosas en las cuales Él me ha llamado. Si el Señor me está llamando a lo más grande que nos pueda ocurrir, lo más grande, me perdonan los esposos y las esposas, pero por ejemplo en el caso de Ana y Juan Carlos, Ana no es lo mejor de Juan Carlos, lo mejor de Juan Carlos se llama Jesucristo el Señor. Y lo mejor tuyo no son tus hijos, es Jesucristo el Señor. Y lo mejor mío no es mi matrimonio, es Jesucristo el Señor. Número uno, prioridad 1A. Y los sentimientos humanos, por bien hermosos, pomposos que sean, no pueden ser mejores ni más altos que el llamamiento que el Señor nos ha cursado, que nos ha hecho a compartir con Él su eternidad. Todo tiene su valor, amén que lo tiene. Un simple vasito de agua tiene un valor. El agua antes no se vendía, ya se vende. Todo tiene su valor. ¿Y cuál es el valor de la vida eterna, iglesia de Jesucristo? ¿Cuál es el precio de la vida eterna? Todos mis resquemores, todas mis angustias, todo lo que compunge, aprieta y empequeñece el corazón, todo eso ha de pasar. Y entraremos en la eternidad en gloria. No podemos perder de vista a qué realmente nos llamó el Todopoderoso, a la vida eterna, compartir con Él la vida eterna. Resucitado, habla con sus discípulos y les dice que convenía que Él se fuese, porque se iría a hacer morada para que donde Él esté, también nosotros estemos. He ahí el llamamiento, he ahí la invitación cruzada a cada uno de nosotros. Así que te equivocas tú, quien quiera que seas, cuando le das mucho énfasis a lo que realmente no tienes que darle tanto énfasis y echas a un lado al Señor. Comparado con el Señor, Jesucristo de un lado y todo lo demás de otro lado,
¿Qué tiene más valor? Jesucristo el Señor. Porque el Señor no ignora que te dio la vida y que tú tienes deberes y que tienes cosas que te gustan y cosas que te afligen también. En todo esto que la vida material provee, Él te sustenta, Él está contigo. Así que echar a un lado al que te provee lo que tú aprecias materialmente hablando es perder de vista la bendición de Dios para nuestra vida. Levanta las manos, no aplaudan, levanta las manos y cierra los ojos. No aplauda. Levanta una de tus manos, cierra los ojos y empieza a darle gracias al Señor porque te levantaste con ganas de pelear y no con ganas de dar gracias. Ni siquiera das gracias por la vida que tienes, ni por la salud de la cual gozas. Dale gracias. Gracias al Señor por todo, aún por todo eso que tú llamas malo, negativo. Alabamos al Señor. Ahora sí te doy permiso para que le aplaudas. Gracias, Señor. Cerramos la introducción. Vamos a Judas. En el versículo 11. Vamos a quedarnos en el versículo 11. Léame el versículo 11 de Judas. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Hablemos de estos tres personajes, porque esto es un llamamiento exhortativo o una exhortación dirigida a la iglesia en general y a ti en particular, a mí en particular. Empecemos por Caín. Caín significa artífice, el nombre significa artífice. Primer hijo de Adán y de Eva después del pecado de estos. Vamos a leer Génesis 4.1, por favor. Génesis 4.1. ¿Qué dice? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos plantea? Génesis 4.1. Pues bien, no cierre la cita, que usted va a seguir leyendo ahora. Primer hijo de Adán y de Eva después del pecado de estos dos. Asesino de su hermano Abel. Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Déjalo ahí. Gracias, hermano. Caín el homicida. La raíz de su pecado fue el odio y la envidia. Odiaba al justo Abel. Envidiaba al justo Abel. El pecado de todo seductor. El pecado de todo seductor. El que seduce porque lo invitó a ir al campo con un propósito. El propósito, antes de ir los dos hermanos al campo, ya había ocurrido el homicidio, porque el homicidio se gestó, se dio primero en el alma, en el corazón de Caín. El homicidio, el hecho de haberlo matado, el hecho de haber usado las manos y un objeto para arrancar la vida del justo Abel, es resultado, o fue resultado, consecuencia del homicidio que ya se había producido en el corazón de él. Cuando usted se monta en un bus y ve a alguien hurtando una cartera o un bolso, créeme que el hurto se gestó primero en el corazón del que está haciendo, el que está llevando a cabo ese acto. Cuando alguien es adúltero, el adulterio primero se produjo en su corazón y luego lo llevó a cabo, lo gestó, lo implementó. Hizo como los productores de Hollywood, llevar a cabo la película. El odio por su hermano y la envidia de su hermano lo llevó a ser un seductor. Lo sedujo, lo invitó a ir al campo a ver el justo, su hermano
a su lado, pues no pensó que semejante cosa habría de acontecer. Y este le quitó la vida lleno de odio y lleno de envidia. El odio y la envidia son el fundamento para cualquier otro tipo de acto demencial, inicuo, que el ser humano puede perpetrar. El odio abre el camino. La envidia lo pavimenta para que venga el ser humano lleno de odio y de envidia y lleve a cabo un homicidio o algo peor o algo parecido. Vamos a leer en 1 de Juan 3:15. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 15. ¿Qué dice? Todo aquel que aborrece a su hermano permanece muerto. Todo Sí. aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Yo lo voy a releer, gracias Lorena. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Como iglesia tenemos que tener mucho cuidado en no odiar a ninguno, en no envidiar a nadie, en no tener envidia de nadie y en no albergar odio. Es suficiente, según el Evangelio glorioso de Jesucristo, según la enseñanza de Cristo, según las palabras de Cristo registradas en los Evangelios, es suficiente que el ser humano desee que le vaya mal al otro para que esa persona sea homicida. Antes de empuñar un arma o coger un carro para atropellar a alguien, el simple hecho de desear el mal al prójimo te convierte o me convierte a mí en homicida. Y aun cuando el homicidio no se lleva a cabo porque el Señor guarda la vida de aquel que es objeto del odio, homicidio ha ocurrido en el corazón de ese hombre, de ese ser humano. Todo aquel que aborrece, aborrecer es sencillamente no amar. No amar. La luz y la oscuridad se excluyen mutuamente. Y sabemos que la luz prevalece contra las tinieblas. Así es que el Señor considera primero la disposición interior. Para Él es de tanta importancia como lo que ocurre después. Lo que ocurre, lo que vemos, lo tangible, lo que se puede fotografiar, lo que se puede palpar y reportar, es producto, resultado de lo que ha ocurrido en el interior de lo que nosotros llamamos corazón. ¿Qué dice 1 de Juan 3:16? El siguiente versículo. En esto hemos conocido el amor, y que Jesús se sufrió por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Alabado sea el Señor. Espero que aquí en esta iglesia no haya ningún homicida, ningún Caín. El tiempo pasó, estamos hablando de una temprana dispensación. Estamos hablando de los albores de la historia de la humanidad. Estamos hablando del libro de los comienzos, de Génesis. Estamos hablando de un personaje en el cual operó, que abrió su corazón al mal y con seguridad hubo demonios que lo llevaron a llevar a cabo esto. Pero a la larga él tomó la decisión de quitar la vida a su hermano. La influencia demoníaca aún estuvo presente en el momento de la tentación de sus padres, de Adán y de Eva. En el caso de Caín, evidentemente hubo demonios presentes y hubo una apertura en el corazón de él para que ellos, esos demonios, llámense como se quieran llamar, hubiesen podido penetrar hasta el alma misma de este hombre llamado Caín, artífice. Desde los albores, desde el comienzo mismo de la historia de la humanidad, vemos a estos demonios. Y estos demonios estuvieron en Caín. Caín ya pereció. ¿Y esos demonios dónde estarán? En muchas personas, en mucha gente, en mucha gente. Segundo personaje bíblico, Balaam. Cuando hablamos de Balaam, estamos hablando de un periodo de 1500 años aproximadamente, durante los cuales se dio el famoso pacto sinaítico o la ley. La ley, el pacto entre el Señor y el pueblo salido de los lomos de Abraham, duró aproximadamente 1500 años. Durante este periodo ocurrió
la aparición de un personaje llamado Balaam. Vamos a Apocalipsis 2:14. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balac, que enseñaba a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Cuando leemos el registro bíblico acerca de Balaam, traiga a la memoria que Balaam era una especie de agorero, como muchos que hay en Barranquilla, con un don de Dios, como muchos que hay en Barranquilla, pero con un corazón perverso, como muchos que hay en Barranquilla. Fue contratado porque recibía dádivas, recibía presentes de los reyes de Amón y de Moab especialmente, y recibía el afecto entre comillas, la amistad entre comillas y las dádivas de estos reyes con el propósito de maldecir a Israel. Y cada vez que se alistaba para maldecir a Israel, como en él había un don, el don profético, resulta que el Espíritu Santo lo pillaba en su astucia, se le adelantaba, y el Espíritu Santo lo que ponía en los labios de Balaam era bendición tras bendición tras bendición sobre el pueblo aquel que quería maldecir. En lugar de maldecir, que era su deseo, lo que salía era bendiciones. Así que una vez más se reunió con su compinche Balac, y tuvieron una reunión nada agradable, en la cual Balac le llama la atención a Balaam porque no había maldecido a su propio pueblo. Y este le declara: es que cuando lo voy a hacer, la boca mía se llena de palabras de Jehová, y lo que sale son bendiciones para el pueblo de Dios. Como le fue impedido llevarlo a cabo, entonces surgió otro plan. Y el plan fue: vamos a enseñar al pueblo de Israel a comer de los sacrificados a ídolos, y vamos a colocar tropiezos, vamos a enseñarles fornicación, vamos a enseñarles que mientras estén en Israel, en sus tiendas, guiados por Dios en el desierto, no importa lo que hagan, que van de bendición en bendición. Y puso tropiezo Balaam delante del pueblo de Israel. Fornicación y comer de comida sacrificada a los ídolos. ¿Por qué el Señor reprocha a la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis 2:14? El reproche del Señor dirigido a la iglesia de Pérgamo fue por tolerar en su seno dos sistemas de falsa doctrina. Falsa doctrina. La doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Retener, sujetar con fuerza, poner tropiezo, dividir. En términos del Nuevo Testamento, la doctrina de Balaam corresponde a los perros, los mutiladores del cuerpo de Cristo y los malos obreros. Números capítulo 22 al capítulo 25, no lo vamos a leer ahora, doy la referencia. La historia de Balaam se registra en Números del 22 capítulo al 25 capítulo. Se sometió a la presión de los reyes de Madián y Moab, que querían a toda costa la destrucción de Israel. Madián y Moab eran viejos enemigos de la casa de Israel. Y durante un periodo largo, Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo, le enseñaba cómo hacer para que este pueblo tropezase. Hubo trampas. En el caso particular de Apocalipsis 2:14, el reproche doble que se le hace a esta iglesia de Pérgamo. El otro punto era la doctrina de los Nicolaitas, que era un grupo realmente desconocido, probablemente semiagnóstico, que enfatizaba el libertinaje en Pérgamo. Algo así en términos modernos como: haz lo que tú quieras hacer, que tu alma no se va a perder, tu salvación no se va a perder. No importa que peques, pero no te vas a perder. Ahora bien, vayamos al nombre de Balaam. El nombre Balaam significa devorador.
Y hay gente que quiere devorar tu vida, que quiere devorar tus finanzas, quiere devorar tu vida, quiere devorar la iglesia para implementar sus propios indecentes deseos. Balaam, el devorador, hijo de Beor, Deuteronomio 23:4, adivino consultado, contratado, pagado por Balac para maldecir al propio pueblo del Señor. Balaam murió, pero el espíritu o los espíritus de demonio que en él se movían no están muertos y siguen intactos en la historia de la iglesia contemporánea de Jesucristo el Señor. Y de eso hay que cuidarse. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Una masa, por muy grande o pequeña o mediana que sea, un poquito de levadura es suficiente para leudarla, para contaminarla. La vuelve distinta. Un poquito es suficiente. Un poquito es suficiente. Hay un veneno para roedores, específicamente para ratas, se llama Clerat. Es un sobrecito. En más de un 90% es concentrado alimenticio para ratas. En el restante porcentaje es veneno. Y la idea es echar por donde andan roedores para que coman y no se cercioren que lo que están comiendo no solamente es concentrado alimenticio, sino también veneno. Y al cabo de varias semanas, ese veneno la seca y la población local de ratas es diezmada y no van a regresar más a tu casa, o vas a encontrar el olor podrido de un cuerpo de roedor. Así como el clerat es la doctrina mala, la doctrina que nos quiere sacar a nosotros de donde estamos cimentados, la roca que es Jesucristo el Señor. Así es que el personaje Caín feneció, el personaje Balaam murió, pero los espíritus de demonio que ellos permitieron en su vida no han muerto, están intactos, moviéndose de iglesia en iglesia, de vida en vida. A los nicolaitas, a Balaam se les toma, por ejemplo, de la influencia que ejercen los maestros hipócritas que tratan de descarriar al pueblo de Dios. Hago un pequeño paréntesis. Hace varios años, estando yo fuera de Barranquilla, predicando la palabra, me enseñaron un video. En el video, el hermano pastor evangelista de un país centroamericano advertía acerca de un peligro más dirigido a la iglesia de Jesucristo el Señor en todo el planeta Tierra. Habiendo investigado y habiendo sido amenazado, compartía el mensaje de que un grupo específico de seres enseñados en la palabra del Señor, con el despropósito de dividir la iglesia, se han conjurado, y ellos planteaban que hay 3 puntos en los cuales se puede debilitar a la iglesia de Jesucristo. El primer punto decía: a los evangélicos les encanta la plata, el dinero. Les encanta el dinero. Ofréceselo. Si no los puedes convencer con tu doctrina, porque se camuflan en las iglesias cristianas evangélicas y estudian el panorama y mira a ver cómo hacer daño. Si al pastor lo encuentran en su puesto, lo encuentran con sus pies sobre la roca que es Cristo, entonces se van a dirigir a las ovejas para ofrecer dinero. El dinero se lo ofrecen a los pastores, sobre todo en la época electoral. Si la primera trama no da resultado, no surte efecto, entonces van al paso número 2. Dividirlos. Divídelos. Divide la iglesia. Divídela. Divide la iglesia. ¿Y cuál será el tercer paso? Díganme.
Se los dejo de tarea. Alabado sea el Señor. Vamos a leer 2 de Timoteo 3, del 1 al 12. 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 12. ¿Alguien dispuesto a colaborarme leyendo todo ese pasaje? 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 12. También debes saber eso, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversa concupiscencia. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irá más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue a la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, con tu propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Alabado sea el Señor. Un pedacito contundente de la Sagrada Escritura, un pasaje que nos debe hablar. Y Pablo advierte en ese pasaje que estos hombres no estaban preparados para su época, sino para el final de los tiempos. Y el final de los tiempos ya nos ha alcanzado. Es para esta hora, para la hora presente. Tercer personaje de Judas 11, Coré. Hablamos de un homicida, Caín. Hablamos de un profeta comprado por precio, Balaam. Ahora vamos a hablar de un príncipe, Coré. Coré significa calvo. ¿Quién fue Coré? Un levita que encabezó una revuelta contra Moisés. Vamos a leer Éxodo 6:24, ¿qué dice? Libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 24, ¿qué nos enseña? Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasap. Estas son las familias de los coreítas. Ahí aparece el nombre Coré. Primera de Crónicas 9:11. Primera de Crónicas 9:11, ¿qué dice? Salud, hijo de Coré, hijo de Ebiasap, hijo de Coré y sus hermanos, los coreítas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Ahí aparece el nombre de Coré. ¿Y por qué tanto nombre? Los judíos eran y son amantes de genealogías, de saber de qué tribu viene. Y aparece Coré en medio de un ministerio. No era cualquier persona, era un ministro, no era un neófito, era alguien entendido, alguien que conocía la escritura. No era cualquier persona común y corriente, era un líder. Había sido llamado a la obra de ministerio.
Vamos a leer Números 26, 9. Números 26, 9. Y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación, que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová. Datán, Abiram y Coré eran líderes, eran ministros, eran conocidos en medio del pueblo. Números 27:3, ¿qué dice? Nuestro padre murió en el desierto, pidiendo según la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Pues bien, esta es la historia de Coré, cuyo nombre significa calvo. Un levita que encabezó una revuelta contra el líder puesto por el Señor, Moisés. El asunto que quiero decir es que Coré no estaba solo, porque ningún tipo de revuelta se lleva a cabo en solitario. No hay llanero solitario en rebeliones, en rebeldías, en revoluciones, en asaltos. No los hay. Era el líder en medio de otros líderes. Datán y Abiram eran líderes también, pero Coré da la impresión de que estaba por encima de ellos en muchas cosas. Coré no estaba solo. En él encontramos sedición y revuelta, no aceptación del plan de Dios en una iglesia, en un ministerio. Este Coré estaba con otros dos líderes, Datán y Abiram, y con 250 varones. No era un grupo minoritario, era un grupo considerable. 3 líderes con 250 varones, y todos eran príncipes de la congregación de los hijos de Israel. Todos eran miembros del consejo, varones de renombre. Un homicida, Caín, y hay homicidas en nuestras iglesias. Un profeta vendido, y hay profetas y profetizas que se van a acercar a ti y te van a decir: así te dice el Señor, hijo mío, y van a dar una falsa profecía. Llamativo es que generalmente se acercan a los que llegan a las iglesias en carro. Les profetizan a ellos, pero aquellos que no vienen sino a pie, sudados y vestidos no según la moda contemporánea en Barranquilla, a ellos no es dirigida ninguna profecía. Balaam modernos. De hecho, conocemos a varias que van a ciertas casas y ahí se junta la uña y el mugre. No sé quién es la uña, no sé quién es el mugre, porque les llaman, y ellas, ante la posibilidad real de comer mucho y de recibir una jugosa ofrenda, se estremecen, hablan en lenguas y profetizan. Aquel que busca al profeta para guía, solución, tendrá recompensa de profeta, no de parte de Jesucristo el Señor. A su nombre. Rápidamente, ¿cuál fue el fin de Coré? Pues Coré, Datán y Abiram no se quedaron quietos. Hablaron con Moisés ante todo el mundo y le dijeron en pocas palabras que Moisés no era el único que Dios había levantado, que ellos también eran príncipes. Y Moisés, que era manso, lo dice la palabra, aceptó. Y bueno, está bien, vamos a hacerlo. Y es algo que muchos denominan oración profética. Empezó a orar, pero cuando estaba orando no era consciente de que estaba profetizando. Si el Señor no nos llamó, o si la tierra se abre bajo vuestros pies y os tragase, estaba orando, pero la oración era una profecía.
literalmente la tierra bajo los pies de Datán, Abiram, Coré y todo su séquito, esos 250 varones, sus carpas, sus posesiones, sus hijos, sus hijas, sus esposos, sus esposas, todo lo que les pertenecía, la tierra se abrió y se los tragó y se volvió a cerrar delante de los ojos de toda la congregación de los hijos de Israel. Habrá alguno que dirá, eso es mitología, retórica bíblica para traer terror a nosotros. Problema del que no lo cree, yo lo creo literalmente. El ruido que debió haber producido el hecho de que la tierra se abriese, el ruido fue el preludio de lo que iba a pasar con ellos. Fueron tragados y la respuesta fue infinita. El Señor abrió la tierra y se los tragó, diciendo, ellos son enemigos de Dios, ellos no son levantados por mí, ellos no me pertenecen, ellos son de su padre el diablo. A partir de ahí Israel temió. Pero el pueblo de Israel es parecido a la iglesia cristiana evangélica moderna en Barranquilla. Memoria de pollito. Porque pronto se les olvidó que a Datán, a Abiram y al otro, Coré, se los había tragado la tierra. En un tremendo juicio del Señor. Se les olvidó y siguieron pecando. Pero esa historia corresponde a otras predicaciones, a otros sermones, si usted me tiene paciencia. ¡A su nombre! Dale un aplauso a la gloria de Jehová. Póngase de pie. Estemos de pie. Iglesia de Jesucristo. Que ninguno se parezca a Coré, ni a Datán, ni a Abiram. Que ninguno esté emparentado con Balaam. Y que nadie sea imitador de Caín. Caín llegó al extremo de quitar físicamente la vida de su hermano. Pero recuerda que según el Evangelio de Jesucristo, no es necesario siquiera pegarle a alguien para desear que se muera. Y el que tal hace, el que aborrece a su hermano, es homicida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. El sexto mandamiento, capítulo 5 de Mateo dice, oísteis que os he dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La palabra para necio aquí es raca. Y la palabra raca, traducida al español, es imbécil, estúpido. Aquel que considera a su hermano imbécil, estúpido, es homicida. Y ningún pecador entra en el reino de los cielos. Hay que arrepentirse. Vive la vida de tal manera que no te deslices ni a derecha ni a izquierda. El camino que conduce a la vida eterna no es ancho, es angosto. Y la puerta no es amplísima, no lo es. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Cuál fue la contradicción de Coré? Creyéndose como lo era, príncipe de Jehová y con ministerio, pensaba que iba a recibir de parte del Señor respaldo, y lo que lo tocó fue la muerte, porque bajó a la muerte con todo y ropa, con toda su familia. No solamente fue él, sino sus dos compinches, los otros 250 compinches y la familia de los tres, todos descendieron, con camellos, con cabras, todos descendieron. Levantarse contra lo que es de Dios, porque le quiero decir algo, levantarse contra el líder de una iglesia es más que levantarse contra él o contra ella. Es levantarse contra el Señor que puso a él y puso a ella en esa iglesia en particular. Y es contra el Señor la rebelión.
Cuando uno va a una iglesia, uno no puede hacer lo que le place. Contesten ustedes, yo llego a una iglesia, como miembro de esa iglesia, y puedo imponer las reglas en la iglesia. Dígame. No es conducente, no lo es. Es como si yo voy a tu casa, toco, timbro, y me abre y enseguida, sin permiso, entro. Y te digo, rueda las cortinas, tumba esa pared, el baño hay que ponerlo en el patio, la cocina hay que quitarla. Yo, ¿con qué autoridad puedo entrar a tu casa para dar órdenes cuando yo no soy el propietario de ese inmueble? No lo puedo hacer. No se debe hacer. Padre, perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos por cualquier rebelión que haya albergado el corazón nuestro. Lávanos y límpianos de esta nuestra maldad. Tu preciosa sangre, que no pierde virtud ni poder, fluye ahora y sea lavándonos, limpiándonos de toda maldad. Hoy hemos venido para acercarnos a tu mesa. Hemos venido para comer del pan y tomar de la copa, recordando o trayendo a la memoria, haciendo remembranza de tu sacrificio y de que tú has de venir pronto. Y mientras no hayas venido, nosotros tenemos la obligación escritural de anunciar al Cristo de la gloria. Padre, a los que no vinieron hoy, y tú sabrás el motivo, a los que vinieron esforzadamente hoy, y tú también sabes el motivo, a los unos y a los otros, alcánzalos, tócalos, bendícelos, guárdalos y líbralos de todo mal. Múdanos en una pequeña congregación de gente que te ama por encima de todas las cosas. Ayúdanos a no perder de vista cuál es el gran llamamiento que tú nos has hecho. El galardón de galardones, que no es la acumulación de bienes materiales, que no son sino añadidura tuya para el Hijo tuyo en esta tierra. Más bien, ayúdanos a no perder de vista a dónde nos ha de llevar el Salvador del mundo. Ayúdanos a no perder de vista, a nunca olvidar o a no ignorar que Cristo viene pronto, que hay rapto y hay arrebatamiento, y que nada inmundo entrará en el reino de los cielos, y que el alma que pecare, esa morirá. Ayúdanos, Señor, a no entrar en el camino de Caín, en el lucro de Balaam, ni en la contradicción de Coré. Ayúdanos a ser hijos de entrañable misericordia en Cristo Jesús, Señor nuestro.